Entonces, a Pedro le gusta contar esta narrativa de que él es hijo de refugiados que tuvieron que irse de Chile. La realidad es que su familia era familia de Allende, de Salvador Allende, de la persona que quería hacer en Chile lo que hizo Chávez en Venezuela, pero hacerlo él primero, ¿ok? Eso es de quién era familia, los padres de Pedro Pascal, ¿ok? Por eso tuvieron que irse de Chile, por eso tuvieron que huir. Y tenían básicamente carte blanche a dónde huir. Tenían las puertas del mundo abiertas, al fin y al cabo. Siendo parte de una familia tan importante, tú puedes ir a muchísimos países. Ahora, una cosa me resulta curioso es, el país al que decidieron irse fue Dinamarca y después decidieron irse a Estados Unidos. Y me resulta muy curioso porque en aquella época, en la época en la que estaba Pinochet en el poder en Chile, eran los inicios de la supuesta gloria fantástica y maravillosa del castrismo cubano. Entonces yo me pregunto, Pedro, ¿por qué tu familia no se fue a Cuba? Donde hubiesen estado desde el punto de vista ideológico mucho más felices y contentos. Hubiesen tenido a un gran aliado, un gran amigo de su familiar. ¿Okay? Estoy seguro que los hubiese recibido de brazos abiertos Castro sin ningún tipo de problema. Ustedes hubiesen sido tratados de mil maravillas. ¿Saben por qué no se fueron a Cuba? ¿Por qué se fueron a Dinamarca y después a Estados Unidos? Resulta que hay algunas cositas de su familia que me parecen interesantes. Y lo digo porque Pedro Pascal es una persona que, a diferencia de otras actrices que han estado en producciones de Disney, como Gina Carano, quien fue despedida por hacer comentarios políticos en sus redes sociales. Ella fue despedida de su rol en The Mandalorian, una serie en la que Pedro Pascal también está. Y por resulta que Pedro Pascal, si Gina Carano fue despedida por comentarios políticos, Pedro Pascal debería haber sido despedido 10 veces. Porque Pedro Pascal es 10 veces más activo y más prominente en sus redes sociales, haciendo comentarios y publicando memes y fotos, imágenes y críticas políticas de lo que lo ha sido en algún momento Gina Carano. Pedro Pascal es literalmente la persona que ha comparado a los simpatizantes de Donald Trump con los simpatizantes de Hildemaro, aquel austriaco de pequeño bigote, ¿ok? Los ha llamado neo-hildemaristas. Ha dicho, por ejemplo, que J.K. Rowling es una basura de miércoles y una perdedora atroz. ¿Por qué? Pues porque J.K. Rowling celebró el fallo de la Corte Suprema que dice que solo existen 2 géneros en el Reino Unido. Y eso, según Pedro Pascal, es terrible y es horrible. Y yo me pregunto, Pedro, tú eres británico, Pedro. Tú eres británico. ¿Qué te está importando a ti lo que está haciendo otro gobierno ajeno al que tú vives, con sus leyes, con su política, que has apoyado por la gran mayoría de la población de ese país? ¿Dónde queda entonces el respeto a la democracia? ¿Dónde queda el respeto entonces a la voluntad del pueblo de un país en el que ni siquiera vives, que no pretendes vivir, que no tienes ciudadanía? Por eso tú te sientes con el derecho de estar diciendo que esto es asqueroso, lo que dijo la Corte Suprema, que está apoyado por la gran mayoría del país. Y de igual forma tenemos que hablar también sobre el padre de Pedro Pascal. Porque resulta que el padre de Pedro Pascal abrió una clínica de fertilidad en California, ¿ok? Y por eso que él se volvió muy conocido, ínfame, mejor dicho, porque él estuvo involucrado en una pequeña controversia. Una pequeñísima controversia en la cual en la década de los 90, el padre de Pedro Pascal, junto a otras personas, fueron acusados de robar embriones y óvulos pertenecientes a docenas de mujeres que buscaban tratamiento en el Centro de Salud Reproductiva de la Universidad de California, Irvine, e implantarlos en otras mujeres. Y también se les acusa de no reportar más de $1 millón en ganancias y de huir del país para evitar el procesamiento. José Balmaceda, el padre de Pedro Pascal, decidió que en lugar de quedarse en California, pues en efecto, si él era inocente, quedarse y disputa los cargos. ¿Eres inocente? Bueno, ¿qué tienes que temer? Por eso el padre de Pedro Pascal decide irse demasiado. Se fue demasiado y se fue de vuelta a Chile. Qué curioso, ¿verdad? Se fue de vuelta a Chile, en los 90s, enfrentando, como reporta el LA Times, una docena de demandas y una investigación criminal sobre sus actividades en el Centro de Salud Reproductiva de la UC Irvine, de la UC Irvine. El doctor José P. Balmaceda, papá de Pedro Pascal, vendió su casa en Corona del Mar el verano pasado y abordó un avión a su Chile natal, llamando al viaje una visita a su madre enferma. Una visita. Él nunca volvió a Estados Unidos, ¿ah? El padre de Pedro Pascal nunca volvió a vivir en Estados Unidos, ¿ok? Y él dijo, sus abogados dijeron que él iba a volver a Estados Unidos cuando él estuviese listo para hacerlo. Estamos esperando todavía, más de 30 años más tarde, ¿ok? Estamos todavía a la espera de ese retorno. Pues nuevamente, él siempre ha dicho que él es inocente. En efecto, no se le presentaron ningunos cargos, entonces él es inocente. Pero me pregunto, ¿por qué te fuiste? Si te acusaron de algo y tú eres un profesional, tienes una práctica, eres un doctor, pues quédate allí y disputa esos cargos. Al fin y al cabo, dinero no le faltaba para tener un abogado que lo pudiese representar. Pudiese haber limpiado su nombre, en lugar de hasta el día de hoy ser considerado una persona que muy probablemente hizo de lo que se le acusa.
Porque si no, ¿por qué huir y dejarlo todo atrás? Como él mismo admitió. Él dijo, habíamos construido algo en Estados Unidos y lo tuvimos que dejar todo. ¿Por qué lo tuvieron que dejar? Porque fueron acusados de algo que tú dices que no existe. Bueno, entonces tú deberías confiar en el sistema estadounidense para demostrar que eres inocente. Pero no, decidiste volver a Chile. Entonces, miren, todo este cuento, toda esta historia de Pedro Pascal me parece no más que eso. Me parece un invento, me parece Pedro Pascal siendo lo que él sabe necesita ser para tener el apoyo de la mayor cantidad de personas en la industria posible, para tener el apoyo de la mayor cantidad de medios de comunicación posible, y también para ser la persona más viral en las redes sociales, porque él está apelando a tantos grupos diferentes. Pedro Pascal ha hablado hasta el cansancio sobre todos los movimientos identitarios habidos y por haber. Desde BLM hasta todos los movimientos de supuesta lucha social, hasta el tema trans, hasta el tema de todas estas cosas. Él tiene una persona en su familia que lo es, ¿ok? Entonces, él dice que esto es muy importante para él y por eso él tiene que hacer este activismo político. Y sin embargo, Disney a él no lo despide, porque obviamente existe el doble estándar. Si tú trabajas para una compañía como Disney, tú puedes tener opiniones políticas y decirlas públicamente con tal de que sean las opiniones políticas que sean correctas según Disney. Pero si no lo son, ahí es donde te despiden. I am a child of socialist political refugees. We are very, very liberal. And I can't seem to shake the feeling amongst the DEA because, I mean, I don't want to accuse them of being conservative, but no. Entonces ahí Pedro Pascal dice, hablando sobre cómo su familia era muy socialista, era muy liberal. Él dice, no, los agentes de la DEA, los que buscan ir tras las personas que venden sustancias ilícitas, uno los quiere acusar de ser conservadores, pero bueno, después hace esa risita, ¿no? Esa risita. Y obviamente él está acusando a los agentes de la DEA de ser conservadores, porque ¿por qué tú tendrías que arrestar a personas que venden sustancias ilegales?